libro difícil de clasificar, aunque podemos decir que se trata de un artefacto literario en torno a la ciudad de Lima. Se trata pues del más reciente libro del escritor peruano Leonardo Aguirre, Una cocina surge, crónica rimada de Lima, publicado por Peysa en una muy bonita edición. Justamente sobre este libro conversé con Leonardo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer muy profundamente a la estupenda librería El Virrey, quien nos cobijó para esta interesante charla. La librería la pueden encontrar en el Óvalo Bolognesi, número 510, en Miraflores. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Leonardo Aguirre, aquí en Letra Capital. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla sobre tu nuevo libro que es Una cocina surge, crónica rimada de Lima, que ha sido publicada en una bonita edición por Peysa. ¿Cómo estás? Hola Carlos, gracias por la oportunidad de intentar explicar lo que hice. A veces no es No es tan sencillo. no es tan sencillo, ¿no? Es Bueno. una chamba más bien de críticos y reseñistas usualmente. Sí, quería empezar un poco. A mí siempre me llama la atención, digamos, el origen de los libros, ¿no? En este caso, es un libro sobre Lima, que es un tema recurrente Sí. en tu obra, pero que en otro registro, ¿no? Una especie de crónica, como dice allí el subtítulo, rimada, Ajá. que es como una especie de digamos, catarata o torrente, ¿no? En el que nos conduces por la ciudad a través de rimas, de jergas, cultura popular, ¿no? Claro, un torrente sí, pues, porque de hecho el libro inicialmente era un solo, vamos a decirle poema, ¿ya? Por ahora, para fines prácticos, pero siempre con cuidado. Era un solo poema largo, sin cortes, ¿no? Sino que al editor le pareció que, considerando a los lectores, para, digamos, ser amable con los lectores, para permitirle pausas, para dejar el libro un rato y volver después, había que seccionarlo, ¿no? Entonces ese fue otro trabajo, porque había que partirlo en 9 partes que inicialmente no estaban pensadas así, ¿no? Era una sola, como te digo, un solo vómito, un baico, y digamos, la necesidad de partirlo en fragmentos me obligó a reorganizar el material para que tuviese de alguna manera 9 unidades más o menos temáticas, ¿no? De alguna forma. Decía que había que usar la palabra poema con cuidado porque sabes que los poetas son bastante conflictivos, ¿no? Quizá más que los narradores y además son mucho más, ¿no? Muchos más. Y porque además yo personalmente respeto la poesía también, ¿no? Entonces quizás sería muy conchudo de llamarle poema a esto. Tampoco sabemos muy bien cómo clasificarlo. De hecho, le pusimos esa frase de crónica rimada de Lima a falta de una frase mejor para definir el texto, que todavía no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Podría ser también, qué sé yo, si quieres prosa con enter. Si quieres narrativa hecha pedazos, si quieres canciones también, ¿no? Pero en todo caso, bueno, era el recurso que se me ocurrió utilizar, ¿no? Pero sigue, como habrás visto, teniendo un aliento narrativo todo el tiempo, ¿no? Claro. Lirismo no hay, por ejemplo, ¿no? Claro, pero sí hay un ritmo. Eso sí, bueno, eso tú que me has leído ya antes, eso es una preocupación permanente, ¿no? Quizá ha extremado un poco el asunto en este caso, ¿no? Pero ya desde, no sé, si te acordarás de Interruptus, hablamos de Interruptus alguna vez, ¿no? Sí. Había métrica ahí, ¿no? Entonces yo contaba las sílabas también, ¿no? Para que se leyera cantando de alguna manera. En Nueve Vidas están esta sección de versus, ¿no? Estos diálogos que también intentan ser un poquito en verso y en rima. Todavía la cosa está dura ahí, me parece. Quizá aquí se ha pulido más el recurso. También una vez publiqué un cuento en verso y rima, solo que salió en un libro breve, pequeño, en Bogotá, que se llama Spunkish. También trae un cuento en verso y rima. Entonces, ya había estado probando este tipo de recursos desde hace mucho tiempo, ¿no? Por el lado formal,
como hemos visto, yo he estado jugando con el verso y la rima, el ritmo siempre fue una preocupación. Por el lado del contenido también, Lima hace tiempo que es una obsesión mía. Y he hablado de mi Lima personal en 9 Vidas y en Interruptus, y en este caso ya creo que me he apartado de la ecuación, ¿no? Para hablar de una Lima más bien colectiva, una Lima común a la mayoría de limeños, ¿no? Pero una Lima que de alguna manera se circunscribe en un tiempo, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? De 80s, 70s, sí, incluso podría decir. Claro, he intentado incluso hasta algo más actual, digamos, ¿no? Porque hablas de YouTube. Claro, sí, nos detenemos en la pandemia. Creo que llegó hasta la pandemia porque el libro se terminó en la pandemia. Entonces, ya lo que pasó después ya no entró, ¿no? Lo digo, Berti, en fin, no me hubiera gustado meterlo. Aunque se le menciona por ahí con ocasión de otro tipo de eventos. Pero hay incluso también fragmentos sobre la colonia, por ejemplo, ¿no? Hay cosas de los 60s, de los 70s. Claro, quizá la mayor parte de referencias tenga que ver con una Lima que es común para nosotros dos, por ejemplo, ¿no? Claro. La Lima generacional, y eso también tiene que ver con el hecho de la intención mía de recuperar esa Lima de mi infancia y adolescencia, ¿no? Donde fui feliz, claro. Y congelarla en este libro, ¿no? Y esa Lima desapareció, pero vive todavía, sobrevive todavía en este libro, ¿no? Es un poquito eso también el plan, ¿no? Congelar esa Lima que me hizo feliz. Claro, una Lima, digamos, popular, que recoge muy bien el título, digamos, ¿no? Una cocina surge que juega un poco con Augusto Ferrando, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera creo que esa figura da pie también de alguna manera a la estructura, ¿no? Porque es casi como una reiteración de pedidos. Es claro, el pretexto perfecto para organizar todo el material. Sí, me sirvió para eso, ¿no? Claro, pedidos absurdos y imposibles, muy difíciles, en fin, simplemente un pretexto que me permitió volcar todo el contenido que pensaba concentrar en este libro, ¿no? Y cuyo final, para no ser tan spoiler, pero quienes lean el final, esa última frase también es una frase que uno va a recordar, va a rememorar, ¿no? Claro, pero hablando del final, bueno, no hay que adelantar mucho, pero ¿te refieres al collage de frases célebres, digamos, de la cultura peruana, ¿no? De la cultura limeña? Claro, sí, donde además ahí en el fondo quizá habría que los lectores que lo lean con mucha atención descubrirán quizá en el fondo una cierta historia que se insinúa, ¿no? Una cierta relación entre dos personajes ahí que no vamos a revelar ahora, ¿no? Además del propio collage, ¿no? Claro. Pero en las referencias de la cultura popular, hay una que de alguna manera también tiene como una importancia en el libro, que es el fútbol, digamos, ¿no? Sí, hay bastante de fútbol, sí. Es verdad, claro. Eso obedece, bueno, a que me gusta el fútbol, claro, al que lo juego a cada rato, y también al hecho de contrapesar un poco el lado denso y cargado y oscuro del libro también, ¿no? Porque hay muchos accidentes y tragedias y siniestros y criminales y muertos y sangre, pero también debía tener este lado luminoso y alegre y feliz. El fútbol nos hace felices, ¿no? Claro. Y está muy enraizado en uno. Además, claro, parte importante de nuestra cultura, ¿no? Sobre todo. Entonces, pero la intención era, creo, esa, ¿no? Por un lado, grandes tragedias, incluso personajes abominables, y por otro lado, la alegría que nos da el fútbol, ¿no? Y también están los juguetes y los chocolates y los helados, en fin, hay creo que esos dos lados, ¿no? El lado oscuro y el lado luminoso en el libro, ¿no? Claro, hablas del lado luminoso, recuerdo una parte que me conmovió, que es la parte en la que hablas de Scarone, ¿no? Ajá, la entrenador lado, claro, sí. Que mandó a arrojar las cenizas suyas en la vieja cancha de Rosolo. Sí. Claro, yo soy hincha de la U, sin embargo el libro no solamente habla de la U, no habla de Alianza y de Municipal, etcétera. Sí, eso te iba a decir, porque claro, quienes te conocen sabemos que eres hincha de la U. De alguna manera también se notan algunos textos. Posible, ¿no? Hay unos comentarios un poquito malévolos sobre los aliancistas, quizá. Pero en otros no, o sea, digamos, por ejemplo, tocas el tema del hincha
Ollarse, Claro, o se le celebra Cuquín, por ejemplo, ¿no? Que estuvo en la U, pero un rato más, o sea, no ha sido no es un referente, no es un claro. referente de la U, es un referente del Boys, ¿no? Claro. Y además recuerdas un gol justamente en el Lolo, ¿no? Un gol en el Lolo, claro, un gol olímpico de Cuquín, por ejemplo, ¿no? Claro, he intentado de alguna manera, es que es imposible pues ser imparcial y objetivo, pero quizá por momentos me ha ganado el hinchaje. Y además también porque me interesaba que siguiera, que continuara con esta línea políticamente incorrecta que de alguna manera me ha caracterizado, ¿no? Entonces hay por ahí incluso objetivos gruesos y algo de racismo, supongo, y de clasismo también, ¿no? En el tratamiento de los hinchas de otros equipos o de los jugadores de otros equipos, pero el intentado, humor también, pero el humor también, siempre, ¿no? siempre, ¿no? Porque, digamos, yo soy hincha de Alianza, pero algo que recordé, una broma que recordé con tu libro, es una que yo he celebrado incluso siendo hincha de Alianza, que me parece muy original, que es cuando le pusieron de chapa a Matute Yompian. Ah, Yompian, claro. A mí me pareció genial, yo hasta me reí cuando me lo dijeron, ¿no? En tono obviamente de burla, pero yo me reí también, porque me pareció... Claro, una broma que ya las generaciones actuales Ya. no entenderán de ninguna manera, ¿no? Sí, pues. Pero sí, claro, el humor pues sí, siempre en todo lo que escribo, ¿no? Ya casi por defecto, casi Claro. sin buscarlo, ¿no? Y eso me lleva a que hay guiños generacionales, porque claro, no se explica la broma, pero uno que comparte generación Claro. la encuentra. Claro, incluso en el caso de varios personajes, a veces no se les menciona por nombre y apellido, sino se ofrecen pistas para que el lector trate de averiguar quiénes son, ¿no? Claro, hay muchos acertijos, digamos, en el libro también, ¿no? Claro, hay lectores que lo pescarán la referencia de inmediato, y otros que van a tener que ir a googlear, ¿no? Claro. Pero también es, bueno, es que no hay que servirle el plato, hay que darle trabajo al lector un poquito, ¿no? Está bien que sea, digamos, verso y rima, ¿no? Y el humor, muy bacán, pero también tiene que chambear un poco el lector siempre, ¿no? ¿Y cómo, volviendo al origen del libro, cómo surge la idea? O sea, es decir, ¿cómo surge esa... ¿en qué momento decides, bueno, quiero escribir sobre Lima, pero en este registro? Ya, eso es un poquito difícil de responder, pero lo que sí te... primero hablemos de el momento en que se escribió, ¿no? Nueve Vidas ya estaba listo, que eso habrá sido pues fíjate, ha sido como en el 2000... comencé a escribir Nueve Vidas como que a fines del 2018, de ahí me tomé el 19 para pulirlo, etcétera, y ya a principios del 20 estaba listo, o sea, y en teoría se iba a publicar en el 20, ¿no? Se fue demorando, luego se pensó más bien en el 21, y luego bueno, vino la pandemia, bueno, en fin, las crisis políticas, la escasez de papel, una serie de factores. Creo que me estoy pajareando con las fechas. Creo que la pandemia es del 20, sí. ya. El 20 se iba a publicar Nueve Vidas. Pero el tiempo que hubo entre que yo corregí la versión final, digamos, y el momento en que se iba a publicar, fue un largo tiempo que, digamos, yo estaba un poquito apurado, un poquito desesperado porque el libro no salía al día. Entonces tuve que ponerme a hacer otra cosa para tranquilizarme, ¿no? Entonces ahí fue que escribí Una cocina surge, que se escribió, me parece que relativamente rápido, digamos, con respecto a libros anteriores míos, entre 3 y 6 meses nada más. Pero fue un poquito para no quedarme cruzado de brazos esperando que se publicara el libro que ya estaba listo, ¿no? Nueve Vidas. Y de hecho se pensó en un principio publicar esto el mismo año, ¿no? Se iba a publicar Nueve Vidas al principio del 21 y hacia finales porque de alguna manera hubiera sido oportuno por el año del Bicentenario, etcétera, ¿no? Eso pensaba el editor también. Y bueno, no salió a fines del año pasado como se pensó. ¿Cómo llegué a esta forma de hacerlo todo brazo y rima? Bueno, es una serie, bueno, digamos, siempre trabajo, digamos, opero con retos, ¿no? Por ejemplo, la asociación ilícita, ¿no? A ver qué tanta cantidad de pies de página puedo tener en un libro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa si los interconecto, los pies de página? Entonces, claro, son como que, igual, Interruptos al principio era simplemente una narración sin mayor ritmo y sin métrica. Después pensé, ¿y qué tal si le pongo métrica y comienzo a contar las sílabas? Entonces, es ese tipo de retos que me impongo,
¿A santo de qué? No sé, simplemente por exigirme un poco, ¿no? Y porque, claro, ya te debo haber dicho antes, yo estoy convencido de que la literatura es básicamente forma, ¿no? Entonces, cuanto más arriesgada pueda ser la forma, mejor para mí, ¿no? Y también ocurrió lo siguiente, antes de comenzar a escribir Una cocina surge, y eso no sé realmente por qué se me ocurrió eso. Comencé a averiguar sobre canciones del rock peruano. Buscaba canciones. Mi intención era hacer un collage de canciones y usar las frases de un montón de canciones de rock peruano para hacer un perfil de Valdelomar y de Heró y de Chocano y de José Mario Recalde y un par más por ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No me preguntes. Simplemente se me ocurrió y comencé a buscar. Fue una tarea ardua y además con poca recompensa, porque letras ingeniosas casi no vas a encontrar en el rock, pero no creo que lo que más escasea son letristas, vocalistas también. Y bueno, tenía un primer borrador de eso. Eran, digamos, como te digo, collage de frases extraídas de canciones de un montón de grupos, de un montón de bandas peruanas de rock. Y luego se me malogró la computadora, la hice arreglar, el tipo me dijo que salvara unos archivos para formatear todo y puta, me equivoqué de archivo, se perdió esa vaina, pero yo ya estaba con el mood de escribir canciones, digamos, ¿no? Estaba trabajando con canciones, entonces estaba en ese mood de más que hacer poesía, hacer canciones, ¿no? Quizás fue eso, ¿no? Estaba en el ánimo correcto para emprender un proyecto como este. Claro, porque, digamos, hace tú un rato... exageradamente decías que era como una narración poniéndole enter, pero en realidad claro, hay un trabajo del ritmo que claro que es algo recurrente en tu obra, pero aquí digamos que claro, a todo esto debo decir que me he dejado llevar puramente por el oído y por la intuición, ¿no? O sea, no he aplicado reglas aquí, no me he estado fijando en modelos clásicos de estrofa y dónde poner la rima, no, simplemente según me sonaba mejor a mí, ¿no? Hay incluso rimas que entre una estrofa y otra, en fin, puede que al final no haya sido para los puristas un trabajo demasiado pulcro, pero no importa, a mí me sonaba bien, ¿no? Claro, un trabajo de oído, digamos. De oído, sí, como siempre en todo lo que escribo, ¿no? Solo que, bueno, sé que habrá poetas, pues, que se molestarán, supongo, ¿no? Pues, no, así no se hace estas rimas, aquí el acento no va en esta sílaba, no me importa, la verdad es que no me importa mucho, ¿no? Además, por último, como te digo, sigue siendo un texto narrativo, solamente que he usado un recurso particular para seguir contando historias, ¿no? Claro. Porque finalmente es eso, ¿no? Finalmente, claro, es un ramillete de historias, ¿no? Sobre la ciudad de Lima, ¿no? Del pasado y el presente, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco para terminar, Leonardo, y así como te enfrentas a otros proyectos, ¿ya estás pensando en el siguiente? Todavía tibiamente, sin mayor aplicación, porque el libro acaba de salir, pues entonces he estado tanteando con cuentos, más bien. Creo que quizá deba volver al cuento, no sé por qué. He estado leyendo cuentos y se me ha ocurrido quizá deba volver al cuento, pero yo publiqué 3 libros de cuentos y hace tiempo que no recurro a ese género. Quizá deba volver a eso. Y bueno, y por el lado temático me parece que también debiera echar mano mucho más de mi pasado evangélico, ¿no? Parece que hay un montón de cosas ahí interesantes y ricas, y graciosas y ridículas, pero que también me conforman a mí como persona, de hecho, ¿no? O sea, yo no puedo negar ese pasado, por supuesto que no soy evangélico ahora, claro, de ninguna manera, pero he estado muchos años metido en una iglesia y he absorbido un montón de cosas, y tengo una serie de preocupaciones metafísicas, ¿no? Y morales, y tengo que hacer algo con todo eso. Eso tiene que hallar algún lugar en algún texto, ¿no? Comencé un poco en 9 vidas con eso, pero me parece que todavía hay es una fuente que todavía no he agotado. Muchas gracias, Leonardo, siempre es un placer conversar contigo. A ti, Carlos, efectivamente, siempre es un placer.